Un día más con todos ustedes vamos a desglosar un tema nuevo del mundo de la jardinería, del mundo de las plantas. Confío en que les guste, aunque ahora mismo resulta un poquito complicado escoger plantas con el frío que está haciendo. De todas formas, me he decidido por plantas resistentes, por plantas de todo tiempo. Son plantas siempre verdes. Aquí tenemos un buen muestrario de ellos. Ya hicimos un programa de cactus. Este es un programa parecido, digamos, al que hicimos de cactus, porque son plantas que también, como los cactus, se emplean para jardines de rocalla y para situaciones extremas. Y son las plantas crasas, las crasuláceas. Aquí tenemos un buen abanico. Y comenzar quizás para hacer esa distinción de la que hemos hablado ahora, de la distinción con los cactus auténticos. Digamos que a los cactus se les podría denominar como plantas crasas, pero no a la mayoría de las plantas crasas se las puede denominar cactus. Es un matiz que puede ser importante. En su momento dijimos que los cactus, sobre todo, además de por los pinchos y por sus resistencias, se diferenciaban de estas plantas crasas o de las crasuláceas, que es una familia, además una familia de plantas muy extensa, diferente a la de los cactus, en que aunque algunas de ellas tengan pinchos, tengan púas, tengan estas defensas tan importantes que se pueden manifestar como en esta pita, no en la base de estos pinchos, de estas púas, no tienen unas estructuras especiales que son unos pelitos que configuran la areola. Los cactus, en la base de sus pinchos, en la base de estas púas, tienen una estructura especial que se denomina areola y es como una base algodonosa, evidente, de la que carecen las plantas crasas, aunque tengan pinchos. La mayoría de ellas, incluso, sí podemos aventurar que no tienen pinchos, no son plantas tan peligrosas como los cactus o digamos un poquito desagradables. Aquí ya en primer plano tenemos una pita, pero bueno, es quizás la excepción entre las plantas crasas en el sentido de que dispongan o no de pinchos. Es una familia muy extensa, son unos 30 géneros de plantas crasas y más de 1000 especies, 1400 especies, de las que además podemos disfrutar en estado silvestre en Europa de unas cuantas. Y hasta 14 géneros distintos de plantas silvestres de nuestras montañas y de europeas pertenecen a las crasuláceas. Algunas de ellas las nombraremos ahora, como los sedum, como los sempervivum. Son plantas muy especiales, muy bonitas y muy empleadas también en rocallas y en jardinería, o en jardinería de macetas igualmente. Para ampliar un poco más este abanico, podemos hablar de las más importantes. Entre ellas, la más típica sería la crásula, las crásulas, dentro de la familia de las crasuláceas, el género crásula, que son, por excelencia, digamos, las más conocidas. Aquí tenemos una un poquito especial, porque además de ser una crásula, son este tipo de plantas que muchas veces tienen este aspecto arbóreo, pero con el tallo jugoso y verde, que algunas veces se ven en los balcones de nuestras casas. Muy bonitas, ejemplares imponentes, a veces de un solo pie, tienen un aspecto como de bonsái extraño, y son plantas de vida muy larga y de muy escaso cuidado y muy apreciadas por su propietario. Aquí tenemos una crásula, del género crásula, muy bonitas. Aquí tenemos otra que además se adorna de una cubierta acérea que también le da más protección, porque si una característica es importante dentro del mundo de las crasuláceas y que la distingue además, es su alto contenido en agua, que se hinchan, se esponjan, se aumenta su contenido de agua tanto en el tallo, incluso a veces también en la raíz, como fundamentalmente en las hojas. Son hojas gruesas, hojas carnosas y hojas que acumulan agua porque son plantas adaptadas a situaciones extremas, tanto de calor, de iluminación, como de sequedad. Para el calor incluso y para la insolación se protege con una capa acérea que, si la cámara es capaz de apreciarlo, incluso nos la llevamos con el dedo. Esta es una planta que no conviene tocarla demasiado, porque si la tocamos un poquito parece que se manche. En realidad no es que se manche, es que le eliminamos la capa de cera que le da este aspecto así como grisáceo y aterciopelado tan bonito. Después podríamos hablar de las echeverías, que es también un género emblemático. Aquí tenemos una. Las echeverías son muy numerosas. Hay auténticos coleccionistas solamente de este género de plantas, del género de las echeverías, de muy diversos colores.
Todas tienen este aspecto así como de rosetón sin demasiado tallo, y son muy fáciles de cuidado, muy diversas y muy agradecidas, muy fáciles de reproducir, y por lo mismo ya insisto en que hay especialistas y coleccionistas que son amantes de estas plantas que disponen de colecciones espectaculares. Otro género sería el Sempervivum, es un género muy parecido al de las echeverias que acabamos de decir. Aquí tenemos, no sé si la cámara será capaz de apreciarlo, 3 tipos de Sempervivum distintos, que es interesante decir que son plantas silvestres europeas de nuestras montañas, en zonas rocosas, en crestones rocosos. Aquí tenemos un Sempervivum arachnoideum, Sempervivum montanum, y aquí hay otro más. Son plantas que aguantan mucho la sequía, pero esto es interesante decirlo, son propias de zonas montañosas. Parece que las zonas montañosas las enlazamos con situaciones de mucha humedad, de pluviometría, llueve mucho, incluso nieva en invierno. Pero cuidado, estas plantas nacen en crestones rocosos, zonas gravosas, donde hay muy poquito suelo, donde la lluvia desaparece rápidamente entre las fisuras y entre las grietas de la piedra y entre la grava, y donde en realidad, aunque pueda parecer lo contrario, se sufren sequías importantes y una insolación también muy importante. Entonces son plantas de climas y de sitios realmente extremos, porque el agua desaparece por infiltración, el sol en verano es potentísimo y el frío en invierno es extremo. Son plantas de crestones rocosos que mucha gente las podrá ver con un poquito de atención en zonas del Pirineo, incluso por encima del nivel forestal, por encima del nivel de los pinos, en la cresta y en las cimas de muchas montañas de nuestros Pirineos. ¿Alguna más? Pues los Aeonium son muy parecidos a las crásulas también. He cortado aquí un brotecito, digamos que parecería como una echevería. Son plantas todas un poquito parecidas, a todas les podemos enlazar un poco el parecido, porque todas pertenecen a la misma familia. El Aeonium, digamos que tiene un poquito más de tallo. Aquí hay un ejemplar que ves que nos delata ese crecimiento un poquito más elevado.